A mediados de marzo, en el mundo, los contagiados por coronavirus superaban los 140.000. Para esa misma época, aquí en Colombia, el gobierno nacional firmó el decreto 417, buscando agilizar los trámites de contratación para poder enfrentar los efectos de la pandemia. Ya están comenzando a entregarse todas las ayudas necesarias para enfrentar esta crisis que nos toca a todos. Colombia enfrenta una epidemia más peligrosa e indignante que el COVID-19. Diría yo, uno de los capítulos más dramáticos de la historia de la corrupción en Colombia. La flexibilización de algunos requisitos llevó a que se firmaran contratos de manera irregular y se puso en riesgo los recursos destinados para las ayudas humanitarias. Ante esa situación, nuestra Procuraduría invitó a los ciudadanos a utilizar la aplicación Estás Pillado para denunciar el mal manejo de los recursos destinados a atender la crisis. Porque con la contratación legal y eficaz, todos tenemos que ver. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar adelante. Los recursos destinados a enfrentar la crisis económica y social que se ha generado por el coronavirus deben manejarse con total transparencia y cubrir de manera rápida y eficaz las necesidades de salud, educación, vivienda y alimentación de todos los ciudadanos, y en especial de las poblaciones más vulnerables. Es muy importante que cada contrato que se firme se haga cumpliendo los requisitos legales, porque estamos hablando de poner en riesgo el bienestar de más de 48 millones de colombianos. La población estaba muy asustada, que estábamos exigiendo que cerraran los ingresos, estábamos exigiendo que se presentaran medidas acordes a que no tenemos nada. O sea, nosotros teníamos que encerrarnos sí o sí, no había opción. Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. La gente vivía aquí al día y cuando se presenta esta circunstancia, pues yo pienso que los que tenían por ahí lo del mes. Ya cuando se presentan cierres, pérdidas de empleo, la circunstancia se puso bien complicada. Ya están comenzando a entregarse todas las ayudas necesarias para enfrentar esta crisis que nos toca a todos. Las circunstancias de la pandemia generaron que ellos, al tener la contratación completa en sus manos, empezaran a cuadrar cajas, o sea que lo que iban a cuadrar en 4 años ya lo querían cuadrar en la pandemia y en el tiempo que duraran vigentes los decretos presidenciales en los cuales les daban la posibilidad de hacer las contrataciones directamente. Al tener ellos las contrataciones directamente, la chequera es de bolsillo. Vamos a parar esta cosecha de corrupción con la Fiscalía y la Contraloría, como lo hemos dicho muchas veces. Aquí no vamos a permitir que una vez más se abra esta brecha entre la legalidad y la ilegalidad y nos vamos a quedar de brazos cruzados. Le compro al que yo diga, le compro al que yo quiera, pago el precio que yo diga. ¿Y esto qué genera? Genera lo que pasó en Guaduas, que organizaciones criminales de cuello blanco lleguen y se tomen los recursos públicos por asalto. O sea, el botín son los recursos públicos. Fue la Navidad adelantada de los corruptos, ¿no? Todos, absolutamente todos los contratos realizados a la luz de la ley son delictivos. No es posible que vengan estos tipos a robarse la plata de la gente pobre. Eso no se hace. Con lo que la gente tiene que comer. Eso no se hace. Por parte de la comunidad realizamos las denuncias. Inmediatamente se prenden las alarmas. El señor Personero, representante del Ministerio Público, va con una delegación y realizan una visita y una auditoría a los mercados que estaban entregando. Se dan cuenta que no cumplían con nada de lo que realmente se había contratado. Hace absolutamente todo el recaudo probatorio que necesitábamos para darle
ya digamos una solidez y un respaldo oficial a las denuncias que nosotros realizamos. Según datos de la Presidencia de la República, se han invertido cerca de 117 billones de pesos para atender la emergencia económica generada por el COVID-19. La Procuraduría realizó 2.376 actuaciones relacionadas con la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19. 1.563 corresponden a procesos preventivos y 813 a procesos disciplinarios contra funcionarios públicos. Dentro de su vigilancia preventiva, la Procuraduría encontró 147 contratos por más de 47.000 millones de pesos adjudicados a 77 aportantes a campañas de candidatos elegidos entre 2018 y 2019. A 8 de esos contratistas se les adjudicaron 49 contratos por 43.494 millones. Se abrieron 82 procesos disciplinarios a funcionarios de 27 gobernaciones. De esos procesos, 66 están en etapa de indagación. 12 son investigaciones, 3 avanzaron a juicio disciplinario y 1 se elevó a pliego de cargos. El gobernador del Chocó, la secretaria general de la Gobernación del Cesar y la secretaria de Salud de la Gobernación del Tolima fueron suspendidos de sus labores. Asimismo, se suspendió e inhabilitó por 4 meses al subdirector del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de Armenia por destinar más de 8 millones de pesos a la compra de almuerzos sin la firma del correspondiente contrato. Entonces, cuando las personas se dan cuenta es que como que uno tiene la valentía, porque se necesita bastante valentía de denunciar. Entonces me contactaban, ¿no? Mire que hicieron esta contratación y vi esto y esto. Y cuando me doy cuenta que son circunstancias o cosas que tienen que ver con la comunidad y que son en beneficio de la comunidad, solicito los derechos de petición, hago las investigaciones de rigor, veo que existe alguna anomalía, la denuncio. Capturan al alcalde. Esta madrugada fue capturado Germán Herrera, alcalde de Guaduas, en Cundinamarca. Es investigado por presuntas irregularidades en los contratos para las ayudas a los más necesitados en medio de la crisis por la pandemia. El señor alcalde en estos momentos está capturado y eso fue muy importante. O sea, el matrimonio entre el Ministerio Público y la comunidad fue fundamental en las denuncias de Guaduas. En 396 alcaldías avanzan 593 procesos disciplinarios. De esos, 553 están en indagaciones, 30 en fase de investigación y 10 en etapa de juicio. En la región pacífica son investigados 83 municipios, en la región Caribe 136 y en la región andina 337. Estas son las 3 zonas de Colombia con el mayor número de procesos disciplinarios en curso. Entre los funcionarios de las alcaldías llamados a juicio se encuentran 2 jefes de oficinas jurídicas, 3 secretarios y los alcaldes de Sincelejo, Coveñas, El Doncello, Girón, Guaduas y Socorro. 10 funcionarios de las alcaldías fueron suspendidos, incluyendo 2 secretarios de gobierno, un secretario administrativo y 7 alcaldes de municipios como Palo Cabildo en Tolima, Puerto Tejada en Cauca y Malambo en el Atlántico. Se establecieron 138 procesos disciplinarios por actuaciones en 108 entidades, entre las que se encuentran 63 hospitales, 17 consejos municipales, 9 establecimientos penitenciarios, 4 personerías y la Asamblea Departamental de Arauca. 125 de esos procesos están en etapa de indagación, 12 en proceso de investigación y se formuló pliego de cargos contra el gerente del Hospital Erasmo Meós de Cúcuta. Yo me tengo que parar acá. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Procurador, en estos 3 meses hemos podido ver la generosidad y la solidaridad de muchos colombianos, pero desafortunadamente también hemos visto que algunas personas
están aprovechándose de los recursos destinados para atender esta crisis. ¿Será que la corrupción se nos está convirtiendo en otro tipo de pandemia? Esto es el resultado de una crisis la más grave probablemente de la historia en más de 150 años. Una crisis que comenzó siendo una crisis de salud, después fue una crisis económica, va a convertirse en una crisis social, y por eso es tan importante tener un Estado que sea capaz de poner sobre sus hombros toda esa gran responsabilidad que es responderle a la gente que lo necesita. Y nosotros hemos descubierto, porque la Procuraduría no ha parado, aquí estamos precisamente hoy en el Centro de Atención al Público de la Procuraduría, con tantos funcionarios que con mucha mística y compromiso siguen al pie del cañón atendiendo a la ciudadanía, demostrando que más que nunca estos controles se justifican. Aquí hay muchos alcaldes y muchos gobernadores que creyeron que el Estado había puesto un freno de mano y había quedado paralizado frente a todas las anomalías que se cometían diariamente con la contratación del Estado. Sí. Y ahí es donde hemos estado simultáneamente con el ánimo de decirles, la Procuraduría sigue funcionando, aquí hay poderes disciplinarios, aquí hay sanciones, y cuando las necesidades de la gente son más grandes y hay mayor vulnerabilidad en el campo de los derechos de la gente, pues se necesita más que nunca la Procuraduría. ¿Qué herramientas está utilizando la Procuraduría para proteger los recursos durante esta pandemia? Sí, nosotros tenemos fundamentalmente una función preventiva, una función preventiva que supone que se defiendan los derechos de los ciudadanos y que se evite daño a esos derechos. Yo he dicho también que algo que hemos corroborado, y es que la corrupción tiene capacidad de matar, eso la gente no lo creía, pero cuando uno le quita los recursos de la salud, por ejemplo, a un departamento como el Chocó por corrupción, o le quita las ayudas alimentarias a un departamento como el Amazonas, indiscutiblemente el quitarle eso, el quitarle el pan de la boca a quien le necesita, es una forma de matarlo, es una forma de afectar su vida, su integridad, su libertad personal. Entonces, más que nunca, hay que estar pendientes de las afectaciones que tiene la corrupción en los derechos de las personas. La corrupción viola derechos fundamentales, más en una situación de crisis como la que está viviendo Colombia. Y ligado a eso, se crea entonces este programa de transparencia para la emergencia. ¿Cómo ha sido ese trabajo y hasta el momento qué resultados se han obtenido? Bueno, yo he dicho gráficamente que son las instituciones de control más la Fiscalía, pues ha dado muchos resultados. ¿Por qué? Primero porque en las investigaciones hay mucha mayor eficacia. Entonces tenemos los equipos de investigación, cada uno en su campo, en lo fiscal, en lo penal, en lo disciplinario, hacia el mismo objetivo. Y es evitar que se ejecuten actos corruptos, sobre todo en la contratación de las ayudas, en la contratación de compra de materiales médicos, por ejemplo, de bioseguridad, que tanto se necesitan en Colombia. Y hay casos en los cuales las tres entidades han tomado decisiones en relación con un caso de corrupción. Hay otras en que se suman las investigaciones de la Procuraduría con las de la Contraloría y la Fiscalía, y los resultados son ya 3 ruedas de prensa en donde hemos anunciado pues casos verdaderamente horrendos en donde se ha tratado de abusar con los recursos de los colombianos. En Guaduas las personas ya entendieron que toda actuación que tengan los funcionarios públicos es de conocimiento general. La contratación, el gasto, presupuesto, todo eso está en el SECOP y son de conocimiento público. Haciendo veeduría es la única manera en la cual podemos tener los recursos públicos lejos de los corruptos. Si en los contratos firmados para enfrentar la crisis del coronavirus se trabaja con las personas idóneas, se evitan los sobrecostos y los productos y servicios se entregan en la calidad y en la cantidad adecuadas, evitamos que a esta situación se le sume el peligro de la corrupción. Por eso, la Procuraduría, a través de la Directiva 16 del 22 de abril, le solicitó a los representantes legales y a los funcionarios encargados de ordenar los gastos del Estado que sigan los principios de contratación pública. A diario vemos y oímos que se firman contratos para combatir la amenaza del coronavirus.
algunos con cifras que nos dejan sin palabras. Pero ¿qué tan enterados estamos nosotros los ciudadanos sobre el uso de los recursos públicos? Averigüémoslo. ¿Ya están todos? ¿Qué han escuchado con relación al tema de toda la contratación en esta coyuntura del coronavirus? A los alcaldes y ordenadores del gasto se les ha dado la libertad de poder contratar. El problema es que en la práctica eso se convierte en unos problemas de corrupción. ¿Ustedes han revisado alguna plataforma de contratación pública, como por ejemplo el SECOP, para ver cómo se están gastando los recursos públicos? No, en lo personal no lo he hecho. Creo que hace falta una institucionalidad muy fuerte para que haya una veeduría efectiva sobre los recursos públicos. Normalmente no se hace mucha divulgación ni por televisión, ni por radio, ni por redes. Porque es importante que el ciudadano se apropie y esté vigilando también el uso de los recursos públicos. Esos recursos son nuestros. Como dice la película, se están mecateando en cositas nuestros recursos. Son recursos que son para el bienestar de todos, por ende, pues por eso los debemos vigilar. ¿Y cómo podemos generar esa conciencia para que el ciudadano ayude a vigilar? No solo debemos preocuparnos por lo individual, que es esas necesidades básicas, pero además que debemos preocuparnos por la colectividad. Creo que es ahí donde se puede empezar a dar un granito de arena para que todos entendamos la importancia de la participación ciudadana. ¿Qué piensan de estos funcionarios que sacan su tajada en cada contrato? Pues es reprochable, pero también creo que tiene que ver mucho con la cultura política del país, y cuando a un ciudadano a veces se le pregunta que si sería capaz de sacar también su tajada, muchos dicen que sí, porque si el ciudadano entendiera que ese tipo de cosas, que pensar de forma individual le hace daño a la sociedad, pues sin duda tendríamos una Colombia completamente distinta. Pero ¿qué podemos hacer también para que no se nos vuelva tan normal, para que nosotros también seamos conscientes y tengamos esa obligación de denunciar y de vigilar? El ciudadano va a dejar de normalizar esto y decir, no, espere. El gobierno, los alcaldes, los gobernadores están dando estas ayudas, pero porque nosotros pagamos impuestos. Entonces, realmente, ¿dónde está esa plata? La Procuraduría, como Ministerio Público, vigila y hace seguimiento a todo este tema de contratación en época de pandemia, y que nosotros también podemos ayudar a denunciar a través de su página www.procuraduría.gov.co. ¿A qué se comprometen ustedes para ayudar a cuidar esos recursos públicos? Divulgar, hacer una buena divulgación, ya sea por medios, redes sociales, radio, de que la gente se entere de que hay plataformas, de que hay sistemas en donde cada uno de nosotros podemos saber y estar conscientes de lo que están haciendo con los recursos en el país. Y si cambiamos el cómo voy yo ahí, también cambiamos la forma de elegir a quienes nos dirigen, que a fin de cuentas son quienes están decidiendo sobre esos recursos que son nuestros. No perdamos la esperanza de que en Colombia sí vamos a poder ver el país que merecemos, los recursos bien invertidos y una sociedad próspera y justa. Esta pandemia ha sido un poco invisible para muchas personas, nos ha tocado diferente a otros países, y eso hace que, al igual que la corrupción, muchos ciudadanos sientan que es algo distante, y por eso de alguna manera no actúan o no intervienen, porque sienten que la protección de los recursos públicos como que no les compete a ellos, sino al Estado. Porque sí les compete, y cómo hacemos para comprometerlos a que participen en esto. Sí, yo creo que cada día es mayor el involucramiento ciudadano en las denuncias de corrupción, y yo creo que eso lo hemos logrado, y yo diría es una de las grandes conquistas de lo que, en el mensaje que le hemos enviado a la ciudadanía, primero, que el crimen o la corrupción no paga, no aguanta, como lo hemos dicho muchas veces aquí en la Procuraduría, y que por eso es tan importante que los ciudadanos denuncien. En las recientes denuncias, por ejemplo, de conexión entre el financiamiento de las campañas, que lo hacen muchos como una inversión en los nuevos gobiernos para quedarse después con los contratos y recuperar no solo la inversión, sino multiplicarla, como lo demostramos en los últimos días, por un 1000%, pues hay indiscutiblemente esa mentalidad, esa falta de cultura política ciudadana y de solidaridad que rige muchas veces la política, yo siempre he dicho, con P minúscula en Colombia. Y eso es lo que hay que combatir. Estamos en un momento de la vida en que más que nunca hay que proteger los recursos públicos. Decía el exalcalde de Bogotá, Mocus, que los recursos públicos son sagrados. Aquí son triplemente sagrados, porque están más escasos que nunca, y por eso la necesidad de protegerlos es máxima. Y ahí, lo decía, las organizaciones de ciudadanos han jugado un papel fundamental. Transparencia por Colombia, por ejemplo.
que es una organización que es prácticamente la filial de Transparencia Internacional, con otras ONGs en diferentes departamentos del país, como Funsicar en Cartagena, por ejemplo, tantos que nos han ayudado a recoger los hechos, a valorar las pruebas y que nos llevan a tomar decisiones disciplinarias. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo va a ser el trabajo de nuestra Procuraduría para evitar que esto se nos salga de las manos? Yo creo que la pandemia convirtió la Procuraduría del Ministerio Público en una agencia completamente social, de cercanía con la gente, más ciudadana que nunca. Nosotros veníamos diciendo que lo importante es que esto era una Procuraduría ciudadana y la verdad íbamos en esa dirección, pero ahora se multiplicó ese escenario porque nos toca estar cerca de las necesidades sociales de los colombianos. El tema de la salud, que va a seguir por mucho tiempo. Aquí hay que hacer un replanteamiento completo del modelo de salud en Colombia. Hay que hacer un replanteamiento completo del gasto público dedicado a los menos favorecidos. Y por eso yo creo que la Procuraduría General de la Nación, que cumple 190 años este año, de aquí en adelante tiene que ser una Procuraduría mucho más social, mucho más cercana a la gente, en donde los derechos de los ciudadanos son más importantes que nunca. Eso es lo que va a pasar en el futuro. Y venimos construyendo además una Procuraduría más moderna, más digital. El hecho de lo que el 80% de los funcionarios estén trabajando desde su casa ha sido posible gracias a la digitalización, a la virtualización, que es reconocida está como una de las entidades del Estado que más ha avanzado en esa dirección. Esos hechos nuevos los hemos venido asimilando y esa va a ser la Procuraduría del futuro, marcada por esta pandemia, y los ciudadanos, que son los dueños además de esta institución, tienen por eso que ser los colaboradores más importantes, por ejemplo, en las denuncias de tantas irregularidades que muchos creen que por estar en pandemia y por tener esta crisis están autorizados o tienen el pasaporte o para robar o para hacer contratos irregulares o para pagar deudas de campañas políticas, y todo eso es lo que hay que frenar. Además de vigilar el buen uso de los recursos destinados a atender la emergencia por el coronavirus, actuamos en otros frentes. Estas son las noticias de la Procuraduría. Recuerde que puede ampliar la información visitando www.procuraduría.gov.co. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, solicitó al gobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Ebert Julio Hawkins, el plan de acción adoptado para garantizar los servicios de salud a más de 65.000 habitantes después del 1 de agosto, fecha en la que vence el convenio interadministrativo con la IPS Sermedic, que explotaba de manera gratuita la infraestructura médico-asistencial a través de la IPS universitaria. El Ministerio Público solicitó a la ministra de Justicia y del Derecho y al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC la adopción de medidas urgentes que garanticen el traslado de la población privada de la libertad que se encuentra en estaciones de policía, URI y sitios de detención transitoria a las cárceles del país para prevenir la propagación y contagio por COVID-19. El órgano de control abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por 3 meses a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Montería, Córdoba, Jorge Eliezer Doria Corrales, Álvaro Segrit Sepúlveda, Gloria Inés Díaz Tapia y Mario Fidel Díaz Ibáñez, por presunta omisión en el control y vigilancia de los planes estratégicos y de acción anuales del periodo 2016-2019, que incluirían la contratación realizada por la presidencia de la entidad por cerca de 8.500 millones. La Procuraduría profirió pliego de cargos al exgerente de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa Cundinamarca, José Willy Castañeda Pedraza, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos entre 2017 y 2019. La Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad general por 18 años al exdirector de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique Cardique, Olaf Puello Castillo, y por 16 años a la exsubdirectora de Planeación, Catherine Martelo Fernández, por irregularidades en la contratación de trabajos para retirar sedimentos y vegetación del cauce de caños, canales, arroyos y reservorios por más de 24.270 millones de pesos. Tenemos que abrir los ojos para cuidar la plata que el Estado está invirtiendo en enfrentar el coronavirus. A través de la aplicación Estás Pillado, la Procuraduría nos invita a que denunciemos a esos que se quieren embolsillar los recursos. Descárguenla, la abren y de una vez pueden ayudar.
Aquí escogen el tipo de denuncia, que en este caso es corrupción COVID-19. Seleccionan el tipo de falta y escogen si tiene que ver con contratos, mercados o lo que sea. Seleccionan el departamento, indican el municipio donde vieron la irregularidad y aquí donde dice descripción pueden contar lo que están denunciando. Incluso pueden tomar una foto de lo que están denunciando. Nada más le agregan el nombre, su correo electrónico, le dan enviar y listo. Defendamos nuestros recursos entre todos. En nuestras manos está que no se gasten más nuestra plata en ferias o en fiestas. Metámosle fe, que esto es con usted. Es importante defender cada centavo. Y ahora más en tiempo del COVID-19. Porque son dineros públicos. Sale del bolsillo de los impuestos de todos los colombianos. Que esos dineros se estén manejando como deben de manejarse. De manera transparente, no pagando favores políticos con ellos. Por esa razón son tan importantes los veedores. Porque en la ley y en la Constitución dice que todo colombiano debe ser veedor ciudadano. Para que los recursos públicos lleguen hasta donde deben llegar. Guardar silencio es facilitarle las cosas para que se apropien de los recursos públicos. Porque cada peso que se roben los corruptos es una atención menos en salud, en alimentación y en necesidades básicas para los colombianos. Ahora más que nunca debemos evitar que los corruptos se queden con el dinero de los colombianos y se aprovechen de la incertidumbre que se genera por la situación que estamos viviendo. Para lograrlo, es vital que el Estado, con el apoyo de los colombianos, refuerce el control de los recursos destinados para atender esta crisis. Así, quienes se aprovechen del bienestar de los colombianos deberán asumir las sanciones disciplinarias, penales y fiscales que se merecen. Porque en el combate contra el virus de la corrupción, todos tenemos que ver.